Creo que hace tiempo que no oraba tanto y no iba tantas veces al baño y no tomaba tanta agua en un día. Con eso le digo todo. Pero bueno, eh, cuando pensaba, cuando el Marce me decía, bueno, te toca hablar en la actividad y todo eso, pensaba en un tema. Y me había ido por el tema del hijo pródigo, porque estoy haciendo un estudio en base a eso de hace un par de semanas. Pero me puse a orar cuando llegué a casa y todo eso, justo me iba el miércoles, ya me iba de la reunión de varón y todo eso, y un hermano dijo una frase, y me fui con esa frase, pensaba. Y yo dije, bueno, Señor, quizás sea tiempo de que, quizás no es el tema que tenga que hablar. Después pasó otra cosa y me lo confirmó, yo dije, no, ya está, me es lo que vos querés que hable, entonces vamos a encarar por ese tema, ¿sí? Y se me vino a la cabeza esta frase, motivación. Digo, ¿de qué le hablo a los jóvenes? ¿Sí? ¿De qué querés, Señor, que le hable a los jóvenes? Quizás por ahí, cuando tenemos un material, yo digo, bueno, me hubiese gustado cuando estaba el material, porque con el material, por ahí, qué sé yo, es más práctico, porque ya tenés un tema, lo desarrollás y listo. Pero cuando es un tema, cuando uno tiene que elegir un tema, tenés que orar y decirle, Señor, bueno, hablame para que yo lo pueda entender y eso poder hablárselo a los jóvenes. ¿Sí? Y bueno, después de un tiempo, después de algunas cosas, dije, bueno, vamos con esto y la motivación. ¿Sí? Estamos llegando a fin de año, ahí vi a cuántos días faltan para que termine el 2023 y faltan 59 días exactamente, me decía recién. A ver, sí, 59 días, me decía. 59 días. 59 días para que termine este año. Y pensaba en este tema, y bueno, vamos a hablar acerca de la motivación. Entonces, si hablamos de motivación, ¿qué es motivación? La motivación, según los que estudiaron y los que saben, ahí está la definición, dice es el conjunto de factores internos y externos en la... ¿Sí? Una persona está motivada, tiene el deseo de tener metas. ¿Sí? Se pone metas y se pone propósito en su vida. ¿Estamos? Cuando una persona no está motivada, tiende a estar frustrado, a no hacer nada. ¿Sí? Es todo lo contrario que cuando estamos motivados. Si hablamos de motivación, hablamos de movimiento. ¿Sí? Una persona que está motivada tiene que estar en movimiento. ¿Sí? No puede estar quieta. ¿Yo puedo estar motivado y quedarme sentado? No. La motivación tiene que ser algo que nos activa, ¿sí? Tiene que ser movimiento. ¿Ahí se escucha bien? Bien. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién no se acuerda de esa imagen? ¿Se acuerdan? La Copa América, la famosa arenga que Messi hace antes de la final contra Brasil. ¿Se acuerdan? Todos llorando, salió por todos lados. Sí, los tipos salieron a la cancha y se los comieron a los brazucas, ¿no es cierto? Estaban motivados, tenían un propósito, ¿sí? No se quedaron quietos, lucharon todo por un mismo objetivo. Sí, tenían una meta, que era ganar ese partido, era ganarlo. Sí, bueno, podían haber perdido, pero en su cabeza no estaba el deseo de perder, estaba el deseo de ganar, ¿sí? Entonces, después que Messi hace esa famosa arenga y todo eso, salen y se los comen a los brazucas. Argentina gana y se rompe la racha después de tantos años que Argentina no sale campeón. Bien, pero no de eso es lo que vamos a hablar. Es solamente algo. Este es el texto lema que hoy vamos a leer. En lo que yo pensé que era lo mejor que vamos a desarrollar. Dice, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera
y he permanecido fiel. ¿Quién lo escribe esto? ¿Quién lo escribe? El apóstol del Pablo. ¿Sí? El apóstol del Pablo. Cuando pensaba en una persona que es motivadora, cuando vos lees la Biblia, alguien que pueda ser de ejemplo, buscamos al apóstol del Pablo. ¿Qué mejor persona que como él, que cuando tenía que alentar a la iglesia, ¿sí? Que no solamente la alentaba, la aconsejaba, la exhortaba, ¿sí? Y lo hacía con mucho amor, ¿sí? Pablo fue uno de los exhortadores. Bien. ¿Qué es lo que hizo Pablo en su vida? Pablo escribió alrededor de 13 epístolas, 13 cartas, ¿sí? Esas cartas iban dirigidas a personas, ¿sí? En particulares, y algunas fueron dirigidas a la iglesia, ¿sí? Hay iglesias que en su mayoría, no quiero decir todas, capaz que sí, eso no lo investigué tanto, Pablo fundó, ¿sí? En sus viajes misioneros, ¿sí? Luego de haber conocido a Cristo. Hay un texto que lo va a leer Elías. Está en 1 Timoteo 1, 2 al 16. Creo que Eli es del 12. Es del 12. Está mal escrito ahí, perdón. Sí. Bien, si ustedes no lo entienden, eso es otra versión, esa es la NTV, ¿sí? Entonces, esto es parte del testimonio de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo en sus tiempos, antes de conocer a Cristo, Pablo fue perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y él en estos textos lo aclara muy bien. Esto es parte del ministerio de Pablo y el propósito, ¿sí?, que Dios tenía con su vida. Dice, sabía... Bien. Pablo sabía bien quién lo había puesto en ese lugar, ¿sí? Pablo sabía que su llamado no era de una persona común. Pablo había tenido un encuentro personal con el Señor, ¿sí? Todos recordamos cuando Pablo conoce a Cristo, cuando sale el Señor a su encuentro y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Sí? O sea, y ahí pasa de cambiarse Saulo a Pablo, ¿sí? Entonces, pero no solamente esto, Pablo era encomendado con un propósito, ¿sí? Él tenía un propósito en su vida, ¿sí? Recordaba quién era antes de conocerle a Cristo, y todo lo que él estaba equivocado, ¿sí? Pablo no solamente lo perseguía a los cristianos, sino que los torturaba, ¿sí? Se encargaba de hacerle mucho daño a la iglesia, sí, pero ese era Saulo, ese era el viejo hombre, ¿sí? Se consideraba el más pecador de todos. Cuando Pablo, en la mayoría de cartas, Pablo redacta bien y dice, de todos los pecadores yo me considero el primero. Yo no te miro a vos y miro tu pecado. De todos los pecadores yo fui el peor. Yo fui el peor. Siempre él se consideraba como el más pecador de todos, ¿sí? Porque él sabía lo que había sido, pero reconocía
siempre su pecado. ¿Sí? Si bien él sabía que Cristo lo había perdonado, sabía todo lo que él había hecho. Reconocía la gracia y la misericordia de Dios que había sido derramada en su vida. ¿Sí? Pablo, en la mayoría de cartas que él escribe, reconoce, dice, yo soy salvo por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es recibir algo que no merecemos. Bien, la mayoría de todos los entendemos. Entonces Pablo sabía de dónde lo había sacado el Señor y la gracia que había derramado en su vida el Señor Jesús. ¿Sí? Él recordaba siempre la gracia y la misericordia. Ese sentido miserable. Ese sentido miserable. Podía entender. A ver, acá. Podía entender cómo lo había puesto como ejemplo para los que habían de creer. Para los que habían de creer ¿en quién? En Jesucristo como Salvador. ¿Sí? Pablo no solamente Pablo fue un perseguidor, fue convertido, fue puesto en el ministerio, sino que el Señor lo utiliza. ¿Sí? Lo utiliza como ejemplo. Yo veía algunos videos y todo eso, y cuando Pablo recién se convierte y va a las iglesias y todo eso, los cristianos le tenían miedo a Pablo. Tenían miedo que Pablo se los lleve. Pensaba que Pablo fingía para llevárselos presos y para poder torturarlos y para poder matarlos. De este miedo, así era Pablo, ese miedo le tenían a Pablo. Pero había pasado algo en la vida de Pablo. Él había tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Sí? Ella no era más esa persona que perseguía a la iglesia, que torturaba. ¿Sí? Él tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Sí? Cristo cambió su vida, la cambió completamente. Él antes mataba a los cristianos, ahora era parte de ese grupo. Él antes blasfemiaba, pensaba que todos los cristianos blasfemiaban, hacían las cosas mal, hablaban mal en nombre de Dios. Ahora él estaba de su lado, porque había pasado algo con Pablo. Él tuvo un encuentro personal con Cristo. Cristo cambió completamente su vida. ¿Sí? Como un día lo hizo con cada uno de nosotros. Pero no vamos a empezar todavía por ahí. Vamos a seguir. Filipenses 3. Eli, ¿lo podés leer, por favor? Pablo dice, en la otra versión dice, yo prosigo a la meta. ¿Bien? Dice, yo prosigo a la meta. En la versión Reina Valeria, el versículo 14, Filipenses 3:14. Dice, avanzo hacia ese. ¿Ese leíste, Elías? Filipenses 3:14. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Pablo si bien animaba a la iglesia cuando escribía estas cartas,
a, a correr esta carrera, ¿sí? A llegar a esta meta. Pablo dice, yo todavía no llego a la meta. No pretendo que ustedes lleguen todavía a la meta, porque yo todavía no llego. Dice, yo avanzo. En un comentario que leía, decía que Pablo decía que, o sea, que él cuando escribe esta parte, él estaba explicando a la iglesia que él todavía no la había alcanzado la meta, él iba hacia una meta, no estaba tan lejos, pero que él iba en un proceso, todavía seguía en ese proceso de alcanzar la meta, de llegar a ese objetivo, ¿sí? Y él le decía a la iglesia, ustedes piensan que yo ya llegué, ustedes piensan que me falta poco, yo no me falta poco, pero yo sé a dónde voy. Yo sé hacia dónde me dirijo, yo sé hacia dónde he puesto mis ojos, he puesto mi mirada. ¿Sí? Pablo los animaba a que no bajaran los brazos. ¿Sí? Pablo los animaba a que ellos puedan seguir en esa carrera que habían empezado. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco y acá, sí, me quiero meter. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es eso? Lo que somos maestros de escuela dominical, hemos dado lecciones muchas veces. ¿De qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo ahí Pedro? Pedro está caminando por el agua. ¿Sí? La hemos escuchado de 1000 veces, la hemos enseñado, los que somos maestros de escuela, lo que hemos trabajado en los PRE, alguna vez en la escuelita dominical, ¿sí? Y yo pensaba en esto, cuando pensaba en esto, pensaba en el primer amor. ¿Sí? Cuando pensaba en esto, pensaba en el primer amor. ¿Se acuerdan cada uno cuando aceptó a Cristo? ¿Sí? Aquellos que somos un poquito más grandes, o que lo aceptamos un poquito más grande, que no somos de cuna cristiana, podemos decir que cuando conocimos a Cristo le predicábamos hasta las piedras. Nuestro encuentro personal con Cristo lo recordamos todos los días. Nos queríamos comer, salíamos afuera, veíamos al vecino y sabíamos que el vecino se estaba yendo al infierno porque era un pecador y le queríamos predicar al vecino. Caminábamos por el agua. Caminábamos como Pedro. Pedro cuando el Señor lo llama le dice, vení. Y Pedro empieza a caminar por el agua. ¿Sí? Y yo pensaba en esto. Los primeros años del cristiano, cuando somos hijos de Dios, no caminamos por el agua, volamos. Y pensaba en esto. ¿Por qué volamos? Porque sabemos, es como que vivimos, yo me acordaba cuando acepté a Cristo como Salvador, ¿sí? Que fue lo más hermoso que me pasó. Nunca me olvido, lo acepté a Cristo en la habitación, en una habitación en mi casa, ¿sí? Mi hermano Daniel ya me había predicado el Evangelio, va Alberto, y me termino convirtiendo ese día, nunca me olvido, que fue un 31 de agosto del 2008. Me acuerdo hasta la hora. 6:30, 5:30 más o menos. Pero fue en ese horario, ¿sí? Que yo me arrodillé y le pedí perdón a Cristo por mis pecados. Nunca me olvido de eso. Quedó guardado. Pero yo recibí a Cristo con Alberto. Pero la persona que me predicó el Evangelio, no fue Alberto. Alberto me ayudó a hacer la oración. ¿Sí? Me explicó bien algunas cosas que quizás mi hermano Daniel no me podía entender. Pero yo me acuerdo muy bien y claro que el primero en predicarme el Evangelio fue mi hermano. Y esto no me lo puedo olvidar. Yo me acuerdo cuando mi hermano Daniel fue uno de los primeros que empezó a venir a la iglesia. Y el tipo llegaba a mi casa y le ponía un CD que le había regalado Alberto de Jesús Romero. Lo ponía 45.000 veces, lo rayaba. A mí como yo venía del mundo y a mí me gustaba el cuarteto, le sacaba el CD, se lo tiraba y ponía el mío. Le digo, rajada acá, Canuto, siempre se lo decía.
Y yo le digo, ¿pero qué pones eso, chabón, si eso no te salva? Y el loco cerraba la puerta y se ponía a orar por mí. Y yo decía, pero ¿con quién habla? Durante muchísimos años tuve un concepto equivocado de los cristianos. Tenía un vecino que ellos decían ser cristianos, iban a una iglesia y era todo lo contrario. Entonces mi pensamiento era de que como ellos eran así, era toda la iglesia así. Vos ibas a cualquier iglesia y que todas las iglesias eran iguales. Pero empecé a ver en algo en mi hermano que era totalmente diferente. Le había cambiado la mirada, el rostro se le había transformado. Y un día yo le digo, loco, yo quiero tener esa sonrisa que vos tenés. Al loco le había cambiado, la cara le había cambiado. Ahora, ¿por qué me quiero referir a esto? Porque muchas veces tenemos que olvidar nuestro primer amor. ¿Sí? Y nos conformamos. ¿Sí? Recién hablábamos que motivación requiere alcanzar metas. ¿Sí? ¿Sí? Requiere alcanzar metas. Propósitos. ¿Bien? Quizás a lo primero decimos, bueno, le predicamos a mi familia, le predico al vecino, le predico a este, le predico a aquello, ya está, se convirtieron, perfecto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y con el correr del tiempo ya es como que nos acostumbramos. Y nos estancamos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando decidí cerrar este tema, hace unos días estaba en Facebook, por ahí me quedaba hasta tarde. Y se conecta una amiga mía que conocí en el Hogar El Alba, y ella está viviendo en Londres. ¿Sí? Una chica, por lo general, aquellos que saben que cuando me fui al hogar había gente que venía de Inglaterra, de varios países, de Europa. Y en ese tiempo, cuando estuve en el hogar, conocí una chica llamada Charlotte. ¿Sí? Y ella iba a dar clase de inglés. ¿Sí? Iba a colaborar. Y un día estábamos sentados en la casa, porque nosotros vivíamos en una casa y teníamos varias habitaciones, entonces se quedaban varios a dormir. Entonces, ella por ahí iba y estaba muy quieta, hacía dos o tres cosas y ya no le daba. Y un día estábamos charlando, y todo eso, y me dice, ¿cómo haces cómo haces para hacer tantas cosas en el día? Me dice, te levantás temprano, a las 6 de la mañana te levantas, te pones a leer la Biblia, orás. A las 8 de la mañana yo tenía que estar trabajando. A las 8 de la mañana había que estar trabajando. El hogar todo se movía el hogar. Terminaba y de ahí me iba a hacer otra cosa. Y de esa cosa me iba a hacer otra. Y llegaba a las 10 a la casa. Y un día estábamos charlando con ella y con otra compañera que vivía con nosotros. Y decía, mira, Miguel, yo tengo todo en la vida. Mis papás me dieron todo en la vida, todo. Todo. Dice, me dieron un buen estudio, me mandaron a la mejor universidad, tengo un departamento, tengo todo, pero no tengo la paz que vos tenés, que ustedes tienen. Y yo dije, esto entrada para nosotros, la mira mi compañera, que era creyente y todo. Y le digo, ¿sabés lo que pasa? Que hay algo que te falta en la vida. Hay algo que puede llenar todo. Entonces, le conté parte de mi testimonio y ella me preguntaba por qué estaba acá y que esto, que el otro y todo eso, y se abrió una conversación. Y entre ellos yo le predico el Evangelio. Ella se convierte y empieza a participar con nosotros de las actividades normales del hogar. La metí, me dice, ¿y ahora cómo te puedo ayudar? Y hay que estar con la chica, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Bueno. Entonces, ese día esa chica aceptó al Señor como Salvador. Y cuando hace poco estaba conectado y todo eso, nos pusimos a charlar. Me decía, ¿cómo estás, argentino? Dice, hace tiempo. Bueno, nos pusimos a charlar y todo eso. Y me dice, te veo triste. Y yo le dije, pero pará, estábamos hablando por videollamada y todo eso. ¿Y por cómo te das cuenta? Porque no sos el Miguel que yo conocí cuando estaba acá en el hogar. Dice, no sos la misma persona. Déjame decírtelo. Porque te quiero y porque te tengo mucho respeto, me dice. Siempre vos dijiste que podemos hablar como nosotros le decimos acá, a calzón quitado. Bueno, me dice, quizás sea tiempo de que retrocedas y que puedas mirar atrás y que puedas volver a tu primer amor.
Pero me agarró así, tac, tac, me dio 2 cachetadas. Me despertó. Por eso cuando le decía que el cristiano muchas veces se conforma, lo conformamos con poco. Quizás nos conformamos con tener un ministerio, quizás nos conformamos con esto, con aquello, y el Señor por ahí nos pide más. Ahora, no quiere decir que está mal. Creo que cada uno en la iglesia tiene su responsabilidad y eso está perfecto. Por eso cuando pensaba en esto, decía, quizás sea tiempo de volver el tiempo, de volver atrás y recordar a dónde estaba ese fuego, a dónde estaba esa pasión, esas ganas de servir a las personas, de querer ayudar. En lo personal yo creo que tengo, mi don es el servicio, eso no lo dudo, uno de mis dones. Y por ahí me pasaba que había necesidad de que un hermano tiene una necesidad y quizás yo eso lo puedo suplantar. Pero ¿saben qué? Ya me cansé. Ya llevo 14 años en el ministerio. Ya me cansé, pero lo puede hacer otro. Y lo puede hacer, por decir un nombre, lo puede hacer Osvaldo. Pobre viejo, siempre lo manda al frente, pero bueno. Lo puede hacer el gordo. Ese yo, lo puede seguir haciendo en Mercy, si en Mercy todavía le queda carrete. O lo puede seguir haciendo David, voy a nombrar a los ancianos. Pero Miguel, lo tenés que hacer vos, porque el llamado lo recibiste vos. El don lo tenés vos. A vos te llama el Señor. Sí, lo llama Osvaldo, pero quizás para otra cosa. Lo llama el Marce, pero quizás para otra cosa. Dios te llama a vos. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice que Dios es el quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ya voy terminando. Este texto me encanta. Es uno de los pasajes favoritos en la Biblia. En lo personal lo uso siempre. Y cada vez que lo busco, le encuentro, cada vez que lo leo, siento que lo puedo utilizar en varios aspectos. ¿Sí? A veces quizás con chicos, a veces quizás en la escuelita dominical, a veces con preadolescentes. Y cuando lo leía yo dije, bueno, lo voy a volver a usar, porque me encanta. Pensaba en este Jesús, ¿sí? Que golpea la puerta, ¿sí? Pensaba en este Jesús que llama para cenar, para tener una comunión. Si hay algo que me impactó cuando empecé a venir a la iglesia, que te invitaban los hermanos a comer. Y vos vías que me llamaba mucho la atención porque ellos te invitaban a comer y eras como que vos entrabas a comer y eras como que vos eras el agasajado, ¿sí? Y había una comunión en esa mesa. Había una comunión. Ellos te hacían sentir de tal manera que vos eras parte de su familia. No era un extranjero, no era que te invitaban a comer, que te invitaban a cenar y a vos te ponían allá en la punta y ellos estaban. No. Vos eras parte de eso. Ahora, ¿por qué me quiero referir a esto? Porque cuando el Señor dice, yo cenaré contigo, yo quiero tener una intimidad, habla de una intimidad. Cuando una familia, yo creo que te invita a comer o a almorzar, te invita y te quiere mostrar su intimidad, te quiere hacer parte. Mira, vos no sos una persona cualquiera, vos sos importante. Y eso habla de comunión, de querer compartir. No solamente, habla de querer compartir todo, de que vos sos importante, de que no sos desconocido. Me pregunto cuánto tiempo el Señor golpeaba la puerta de mi corazón y yo no lo dejaba entrar.
Y el Señor quería tener una comunión conmigo. Pero muchas veces tengo que reconocer de que el Señor lo dejaba afuera. Y el Señor me decía, pero Miguel, yo estoy acá. Ya sabés que si tenés una comunión conmigo, es lindo, es hermoso, tenés paz. Pero muchas veces mi propio yo, vamos a decirle, le decía, Señor, hoy no, hoy no. Quiera que el Señor quiera que esto no nos esté pasando a nadie. Quizás me pasa a mí solamente. Quizás me pasó a mí. Quizás a ustedes no le están pasando. Ojalá. Ahora, pero si te está pasando, si en algún momento te descuidaste de Dios, te conformaste con tan poco, recibiste a Cristo, viniste a la iglesia, hiciste esto, cumpliste tu meta, y te conformaste con tan poco, Pablo te anima, la Biblia te anima, Dios te anima a que puedas seguir, a que no te conformes con eso, a que puedas seguir, porque hay algo hermoso. Esto nos queda acá. Quizás ahora, bueno, vamos a compartir, vamos a jugar al vóley, vamos a disfrutar del vóley, de la comida y todo eso, pero esto no queda acá. Hay algo que quizás no podemos entender, pero hay algo que es más precioso. El Señor te dice, vení. Y Pablo te dice, seguí. ¿Estás a punto de bajar los brazos? No, seguí. Animate, levantate, vení, seguime. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de aquello? ¿Te acordás cuando venías, que cantabas, que alababas y que hacías esto? No te quedes, vení, seguime. Ya voy a terminar, hay una frase que me encanta. Eli, ¿la podés leer, por favor? Esta frase la escribió, todavía, esperá un ratito, Marta, yo te digo. ¿La podés leer, Elías, por favor? Esta la escribió Charles Spurgeon y la busqué y la verdad que me encantó. Dice que el mundo no lee la Biblia. El mundo lee cristiano. Una vez le dije a un hermano, le digo, ¿cómo puedo hacer para predicar el evangelio si yo no soy evangelista? Yo sé que mi don no es evangelizar. Y me dijo, no te hagas problema. ¿Sabes por qué? Porque las personas se van a acercar a Cristo si ven algo diferente en vos. Muchas veces decimos, ¿cómo puedo predicar el evangelio? Muchas veces somos predicadores a través de nuestra propia vida. Y a veces somos malos predicadores, porque muchas veces tenemos que reconocer, y primeramente quien les habla, que tenemos un carácter horrible y muchas veces las vamos, ¿no es cierto? Tiramos todo por la borda. Pero es la única manera de que las personas puedan llegar a conocer a Cristo. Dios te llama, Dios te quiere utilizar. Cuando pensaba en esto, pensaba en un ejemplo. Quiero ver si me sale. Bueno, cachito. Dice Dios que nosotros somos la luz del mundo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dice Dios que nosotros somos la luz del mundo. Que nosotros podemos alumbrar entre tantas tinieblas. Y pensaba en esto. Imagínate que vos sos la luz. Vos aceptaste a Cristo. ¿Sí? Y hoy tu vida es así, wow, ilumina un montón. Un montón. Ilumina. Pero con el correr del tiempo, decidiste alejarte, decidiste tomar tus propias decisiones. ¿Sí? Y quizás
esa luz se va apagando. Quizás esa luz que alumbraba muchísimo ya deja de ser una luz tan grande y ilumina poco. Y pasa el tiempo y cada vez la gente, nuestra vida, no resplandece menos. Incluso puede resplandecer con esta pequeña luz. Mi pregunta, más que una pregunta, es una palabra de aliento. Es decirte, volvé a Cristo. Si estás lejos, volvé a Cristo. Si esa luz se apagó, pedile a Dios que la vuelva a encender. Si ese fuego se apagó, se está apagando, decile a Dios que lo vuelva a encender. Porque si hay algo que podemos entender y podemos vivir en lo personal, de que Dios es un Dios de segunda oportunidades. ¿Sí? Ya termino. Hoy, como hace tantos años, Dios vuelve a golpear la puerta de tu corazón y te llama y te dice, yo estoy acá. Yo quiero volver a ser parte de tu intimidad. Quiero que restauremos nuestra comunión. Quiero que tengamos esa comunión como la teníamos antes. Y Dios te llama. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a seguir dando la espalda a Dios? ¿O verdaderamente le vamos a entregar nuestra vida y nuestro corazón? Con esto termino, chicos. Ojalá que pueda ser de bendición. Yo, cuando leía todo esto y preparaba, ayer eran las 2 de la mañana y no me podía quedar dormido. Hasta que me puse a orar y en ese trajín de orar me puse a llorar. Y hubieron muchísimas cosas que le tuve que decir al Señor perdón. Porque, Señor, sé que me he equivocado en muchísimas cosas. Te pido que vuelvas a utilizar mi vida como en un tiempo la utilizaste. Que pueda volver a ser de bendición para aquellas personas que me rodean. Y ahí recién me pude acostar y descansar. Le entregué todo otra vez en las manos del Señor. Dios quiera que hoy puedas hacer eso. Nada más y el Señor los bendiga.